Buenos días, amados. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias. Hoy hay un lindo número de tus hijos, de tus consiervos. Y aquí estamos. Que algunos de nosotros ya debemos ser maduros y salir a la guerra. Te decimos, Padre, por medio de la gracia que es en Cristo Jesús, aquí estamos. Amén. Buenos días a todos. Gusto verlos. Yo, como acabo de orar, algunos estamos en guerra, que literalmente entendemos que el reino de Dios sufre violencia, y una de las interpretaciones de ese versículo es que precisamente el enemigo levanta oposición, ¿verdad? Y algunos de nosotros en el ministerio o en la vida personal estamos en guerra, pero otros también, como en mi caso, el apóstol Humberto también, en el caso de nuestra familia ministerial, se nos ha convocado a pelear por Israel y las naciones. Empezamos el año con una convocatoria de parte del Espíritu Santo a través del apóstol Byron, nuestro padre ministerial, y el 16 de febrero se va a hacer una velada de 12 horas donde vamos a estar orando, intercediendo por el Polo Norte, por el Polo Sur, por Israel y por la Iglesia en las Naciones. Ya durante el 2023 llevamos a cabo 3 veladas. Se oró en esas 3 veladas por, en principio solamente iban a ser 3. Se oró por todo el continente americano, 12 horas, el continente americano, después Europa, después África, después Asia, Australia, Oceanía e Israel. Pero para sorpresa de todo, el Espíritu Santo en el mes de octubre, incluso antes de empezar la guerra, le dijo al apóstol Byron que tenía que haber otra velada, que sería el 16 de febrero. Y estaba claro que se iba a orar una vez más o a cubrir la nación de Israel. Y conforme pasó el tiempo, entonces el Espíritu Santo le aclaró al apóstol Byron que se iban a cubrir los 2 polos, Polo Norte, Polo Sur, Israel otra vez y las naciones. ¿Qué está pasando en Israel? Que hoy básicamente sí voy a dar una enseñanza de alguna manera. La enseñanza, mientras estaba preparando esta enseñanza el jueves en mi casa, fue chistoso porque el Señor me dijo, ponle así, de manera juvenil, ¿por qué tanto rollo con Israel? Es lo que voy a tratar de explicar. ¿Por qué tanto rollo con Israel? ¿Por qué Israel es tan importante? Pero para llegar a ese punto voy a ir a los fundamentos, a muchas ideas que son fundamentales o fundacionales que están en la Biblia, que si no partimos de ahí, literalmente desde el origen, no vamos a lograr entender por qué Israel es tan importante en el plan de Dios. ¿Por qué es tan importante que nosotros estemos orando, así como enseña la Biblia, permanentemente por Israel? Entonces, de una vez comento esto, que aquellos que quieran, ya una vez que terminemos, que estemos desayunando y demás, aquellos que quieran hacer equipo con nosotros, ¿verdad? En esta velada ya hay 4 grupos de intercesión, un grupo por el Polo Norte, otro por el Polo Sur, otro por Israel y otro por la Iglesia en las Naciones. En el caso del grupo por Israel, pues precisamente al que le otorgaron la misión de coordinar ese grupo, donde hay ministros, hermanos ministeriales nuestros y otros ministros que se han sumado de América del Norte, a Centroamérica, América del Sur, de Europa, de África, ¿verdad? Hasta ahora no hay ningún ministro de Asia, pero sí del resto de los continentes. Y en el caso de Israel, bueno, pues el Espíritu Santo quiso y le dijo al apóstol Byron que a mí me tocaba coordinar ese tipo de trabajo. Por eso es que les hago la invitación, por si quieren salir con nosotros a la guerra. Bien, conforme a la revelación que el Señor me ha dado, o al entendimiento que Dios me ha dado, ¿verdad? ¿Por qué Israel es tan importante? Entiendo yo que lo primero es que tenemos que ir literalmente al principio. ¿Por qué la nación de Israel es tan importante? Y en el principio vamos a ver que Dios creó los cielos y la tierra. Pero quizás cuando uno lee Génesis 1 no queda tan claro, pero conforme uno continúa leyendo toda la Biblia,
y ya uno conoce o ha leído toda la Biblia y Dios a uno le ha dado mayor revelación, y uno en cierta medida, por la gracia que es en Cristo Jesús, uno le pide al Señor lo que decía Pablo, ¿verdad? Pablo le decía a los obispos o ancianos o pastores de Éfeso: yo protesto que estoy libre de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, algo que es muy importante para uno como ministro es que uno debe tener un entendimiento de la palabra de Dios de una manera integral. Quizás uno no conoce mucho ciertos detalles, o quizás uno, así como los doctores, ¿verdad? Ningún doctor es especialista en el corazón, el cerebro, los pies, las venas. Es decir, nadie es todólogo, nadie es al mismo tiempo cirujano, cardiólogo, otorrino y todas las especialidades. Bueno, evidentemente los ministros, ninguno de nosotros es especialista en todo, en sanidad, en liberación, en consejería, no, definitivamente no. Pero sí es importante que tengamos una visión integral de todo el consejo de la palabra. Y uno de los temas claves es precisamente cuál es la función de Israel en el propósito eterno de Dios o en el plan general de Dios. Desde el principio entonces vemos, que es lo que estoy tratando de enfatizar, que cuando la palabra nos enseña en Génesis 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía y empieza a declarar: sea la luz. Vemos que desde el principio, con la creación, Dios empieza a establecer su reino. Y esto que muchas veces nos es tan difícil entender qué cosa es su reino, sencillamente vamos a traducirlo de otra manera: su orden. Precisamente la Biblia dice en Génesis 2 que la tierra estaba desordenada, es decir, había otro orden que no era el orden, que era la voluntad de Dios. Las cosas no se estaban ordenando, no se estaban realizando, cumpliendo conforme al diseño que Dios quería, conforme a la voluntad que Dios quería. Así que vamos a ver a lo largo de la Biblia que la manera en que Dios cambia ese orden es trayendo su orden. Y eso es a lo que Dios le llama gobierno. Y su orden, lo vamos a ver a lo largo de la Biblia, es establecer una familia. Una familia que tenga su genética, que tenga su imagen o naturaleza, que tenga su manera de pensar, su manera de vivir y esté conectada permanentemente con Él. En otras palabras, así como Jesús vivió, así debemos ser nosotros. Literalmente, ese siempre ha sido el plan. Así como Jesús vivió, y de hecho Jesús dijo el día 1 de la resurrección: como el Padre me envió, yo les envío. Así que así como vemos a Jesús caminando lleno del Espíritu Santo, así vemos ahora mucho más claramente que así vivía Adán, lleno del Espíritu Santo, con la imagen de Dios, al punto que Lucas 3 dice que Adán era hijo de Dios. Es decir, Adán en el momento de su creación y su nacimiento, ¿verdad?, tenía las mismas características de Cristo, porque el Padre tomó a Cristo y dijo: así como es Cristo, así pongo a Adán. Eso se echó a perder y ahora Dios vuelve a traer al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo redime todas las cosas y vuelve a establecer a la iglesia conforme a la imagen de Cristo, como mismo había sido establecido Adán. Así que eso, a veces no hay que pensar en el gobierno de Dios como un gobierno de la tierra, que hay que tener edificios, hay que tener presidentes, guaruras, tesoros, bancos. Tan fácil como tener una familia que tiene la imagen de Dios, que tiene la naturaleza de Cristo, que está llena del Espíritu Santo y que de una manera natural, ¿verdad?, hace la voluntad de Dios. Tan sencillo como eso. ¿Cómo Dios sustituye las tinieblas? El vacío, precisamente con la manifestación de Dios en su poder a través del Espíritu Santo. Entonces, el desorden, ¿cómo lo transforma? Con el orden de Dios, con el reino de Dios. El vacío, ¿cómo lo transforma? Con el poder del Espíritu Santo manifestándose. Y las tinieblas, ¿cómo las transforma? Manifestando la gloria de Dios. Sí, toda la plenitud de Dios manifestándose. Eso que la Biblia nos revela que se manifestaba a través del Señor Jesucristo, toda la plenitud de Dios se manifestaba a través del Señor Jesucristo. Ahora imagínense que todos los seres humanos que vivan en la tierra manifiesten la plenitud de Dios. Eso es lo que la Biblia revela que es el plan de Dios, que la tierra sea llena del conocimiento de Jehová o el conocimiento de la gloria de Dios.
Ese es el plan. Desde el principio lo echamos a perder porque cuando Adán pecó, nosotros pecamos con él, eso dice la Biblia, ¿verdad? Y eso es lo que Dios está estableciendo. Ahora, en ese plan, ustedes saben que cuando Dios establece el gobierno, primero lo establece en el cielo, porque la capital del reino de Dios está en el cielo, no está aquí. De la misma manera que si uno dice, a ver, hay poderes que tienen gran influencia sobre las naciones. México, en teoría, es una nación libre, independiente y soberana. En teoría, sí, pero hay muchos, a través de muchos tratados internacionales, que México ha firmado, como formar parte de la ONU, como formar parte de la Corte Internacional de Justicia y otros tratados. Muchas veces esos acuerdos o tratados internacionales que México ha firmado prevalecen sobre encima de la Constitución, ¿sí o no, abogado? Entonces, México ha cedido parte de su soberanía a organismos internacionales conforme a tratados internacionales y ya el tema no es tan así. Es decir, que hay decisiones que se toman en otro lugar que afectan a los mexicanos, nos guste o no. Bueno, tomando ese referente te digo lo mismo. En el cielo se toman decisiones que tú y yo estemos de acuerdo o no, aplican para nosotros. ¿Por qué? Porque la capital del gobierno de Dios está en el cielo. Por eso Jesucristo decía, venga tu reino desde el cielo, hágase las cosas aquí en la tierra como se hacen en el cielo y como se deciden en el cielo. ¿Ya? Así que la capital del reino de los cielos está en los cielos, tiene varios nombres, tercer cielo, trono, lugar santísimo, ¿bien? Pero lo primero que vemos es que el diablo empieza a dar un golpe de estado. Y gracias a Dios que rápido lo destituyeron, lo echaron del cielo, pues legalmente sancionado, ¿verdad? Ustedes conocen que eso está revelado en Ezequiel 28 y Isaías 14. Así que Dios empieza a establecer su gobierno desde el tercer cielo. Hay un golpista, un general que pretende dar un golpe de estado y rápidamente sancionado y echado afuera. Dios dice, ahora vamos a extender el reino a la tierra. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Pone un hombre que tiene la imagen de Cristo, que es participante en la naturaleza divina, pero por su desobediencia lo echó a perder. Amado, si el Señor Jesucristo no hubiera obedecido, le hubiera pasado exactamente lo mismo que a Adán. Si el Señor Jesucristo no hubiera obedecido hasta el final, le hubiera pasado lo mismo que a Adán. Fue humanamente, en su naturaleza humana, fue creado conforme a la imagen de Dios y por su desobediencia hubiera corrompido su genética y hubiera terminado en el infierno igual. Pero seguramente tú y yo decimos gracias a Dios por Jesucristo, Él no falló. Así que el plan para establecer el reino, el poder y la gloria desde el principio de la tierra era sembrar un hijo. Dios sembró un hijo, Adán, pero falló. Pero gracias a Dios que ya había un plan de restauración, enviando al Hijo de Dios, al Verbo de Dios, a la palabra de Dios, a hacerse carne y a restaurar todas las cosas. Bien, por eso, repito, el Señor dice, como Dios me envió, yo les envío. Así que hasta aquí vemos que el objetivo de Dios siempre ha sido que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Isaías 11, versículo 9, Habacuc 2:14. Siempre ha sido sustituir todo desorden con su reino, con su orden, con su voluntad, sustituir todo vacío con su poder y todas las tinieblas con su gloria. Para que, vamos a decirlo de otra manera, para que el Padre sea el todo en todos. ¿Dónde dice esto? Efesios 4:6. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y esto se ratifica en 1 Corintios 15. Dice el versículo 24, luego el fin, cuando Jesús entregue el reino al Dios y Padre, es que el objetivo nunca ha sido tener un gobierno como un gobierno con edificios, con guaruras, con presidentes, con tesoreros, con banco central. Ese nunca ha sido el objetivo. Llegará un momento que Jesús diga, ok, toda la autoridad que me diste, Padre, te la devuelvo, porque ya todo se restableció conforme al diseño original. Y aquí lo revela 1 Corintios 15, luego el fin, cuando Jesús entregue o devuelva el reino al Dios y Padre,
cuando haya suprimido todo dominio contrario, evidentemente, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso, es necesario que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quiénes son los pies de Jesús? Mírate a ti mismo y mira tus pies, y ahí estás viendo los pies de Jesús, ¿verdad? Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, a Jesús, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. En otras palabras, el Padre le delegó a Jesús toda autoridad y todo el mundo tiene que sujetarse a Jesús, menos el Padre. Es lo que está diciendo él. Menos el Padre, todo el mundo se tiene que sujetar a Jesús. Y cuando Jesús termine de poner en orden a todo el mundo, en los cielos y en la tierra, entonces Jesús le dice: papá, terminé, ahora sí terminé la chamba, y ahora te devuelvo la autoridad que me diste, la unción del Espíritu Santo que me diste para sujetar todas las cosas. Aquí está, porque ya todo está en orden. Y nunca más habrá rebelión. Entonces dice: luego que todas las cosas le estén sujetas, también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a Él, a Jesús, todas las cosas. Una vez más, ¿todo esto para qué? Ahí termina revelándose: para que Dios sea todo en todos, lo mismo que dice Efesios 4. Así que el propósito es que todo en la creación, cielos invisibles, cielos visibles y la tierra, todo sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios, para que todo desorden sea sustituido por el orden o reino de Dios, para que todo vacío sea sustituido por el poder de Dios y toda tiniebla sea sustituido con la gloria de Dios. De tal manera que el Padre sea el todo en todos. Bien, esto sabemos, porque la palabra lo revela, que se va a cumplir. Se va a cumplir, todavía no se ha cumplido, pero la Biblia revela que se va a cumplir. Y si algo 6.000 años o 7.000 años o millones de años demuestran, revelados en la Biblia, es que todo lo que Dios dice se cumple. Así que si Él dice que se va a cumplir, se va a cumplir. ¿Dónde se revela que eso se va a cumplir? Apocalipsis, ¿verdad? 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, pero todo el capítulo 21 y los primeros 5 versículos del capítulo 22 revelan que al final todo va a ser lleno del conocimiento de la gloria de Dios, que todo rey desorden se sustituye con el orden de Dios, todo vacío se sustituye con el poder de Dios, toda tiniebla se sustituye con la gloria de Dios, ¿verdad? Porque Dios mismo vuelve a regresar a la tierra como era el plan en el principio. Es decir, Edén, ¿qué cosa era? Un lugar donde había un hombre lleno del Espíritu Santo, que estaba en comunión permanente con el Padre, que era tabernáculo del Padre, ¿verdad? Y por lo tanto era el altar o la puerta para que la gloria del Padre se manifestara. Por su mala decisión, y nosotros con él, echó a perder eso, pero el Padre dijo: no hay problema, yo en un momento, en el cumplimiento del tiempo, envío a mi Hijo unigénito, y a través de él restauro todas las cosas, y a través de él vuelvo a levantar un linaje, o una familia, o una descendencia, que tenga mi imagen, la imagen del Padre, o el carácter de Cristo, que es lo mismo, o el fruto del Espíritu Santo, que es lo mismo. Así que eso al final se va a cumplir. Ahora, hasta aquí entonces, ¿qué vemos más claramente? Cuando la Biblia habla del reino de Dios, está hablando de un país. ¿Qué cosa es un país? Un territorio. De hecho, la Biblia dice que en cierto momento hay un decreto en el Antiguo Testamento donde uno de los reyes de las naciones dice: envíenlo para que envíe sacerdotes que den a conocer la ley del Dios del país. ¿Por qué? Porque después de la desobediencia, en Deuteronomio se revela que Dios entregó todas las naciones a los demonios, menos Jerusalén e Israel. Eso está revelado en Deuteronomio, eso está confirmado en Hechos 17. Entonces, hay que entender que, o necesitamos entender, necesitamos entender esto, que todas las naciones fueron entregadas a los demonios, al ejército del cielo, dice literalmente, pero Dios se reservó a Jerusalén para que fuera la capital o la ciudad del gran rey, y se reservó el territorio de la tierra prometida, entiéndase Israel. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba un territorio
vamos a hablar ahora en términos militares. Dios necesitaba una cabeza de playa desde la cual empezar la contraofensiva. Literalmente, ni siquiera, todavía Abraham había tomado posesión de la tierra. Ni siquiera existía Moisés llevando a la nación de Israel a la tierra prometida. Ni siquiera Josué y David habían conquistado la tierra. Y ya había alguien llamado Melquisedec gobernando sobre Jerusalén y ministrando como sacerdote en Jerusalén. El misterio de Melquisedec es tremendo. Pero no solamente el misterio de Melquisedec, quién es este personaje que aún el padre de la fe le entregó los diezmos, ¿verdad? Y ciertamente el mayor bendice al menor. No, es que juntamente con el misterio de Jerusalén está el misterio de Jerusalén y la tierra prometida donde ministraba qué grande Melquisedec, ¿verdad? Que aún el padre de las promesas le entregó los diezmos y ciertamente el mayor bendice al menor. Pero con el gran misterio de la vida de Melquisedec bendiciendo a Abraham está el misterio de Jerusalén y de la tierra prometida, lo cual nos revela que siempre Dios se ha reservado a Jerusalén, como dicen los salmos, como la ciudad del gran rey, y a la tierra prometida como un territorio que, aunque Dios permitió que por la desobediencia de las naciones todas las naciones fueran entregadas al ejército del cielo, pero diablo, a Jerusalén y a la tierra prometida tú no me lo tocas. Y siempre va a haber sacerdotes conforme al orden de Melquisedec que van a estar cuidando esa tierra, porque desde ahí yo voy a lanzar la contraofensiva. Y cuando uno ve la obra del Señor Jesucristo, entonces uno se da cuenta que el Señor Jesucristo dice, ok, ya yo recuperé el derecho legal que el Padre necesitaba, que el tercer cielo necesitaba para empezar a recuperar las naciones. Por eso, ahora la contraofensiva tiene la siguiente agenda. Ahora la contraofensiva tiene el siguiente plan. Primero van a conquistar Jerusalén. O primero van a predicar en Jerusalén. Luego en Judea. Luego en Samaria y luego hasta los confines de la tierra. Ahí está el plan de trabajo. Por eso cuando años después Pablo llega a Atenas, que en aquel momento era una ciudad muy importante, Pablo dice en la Asamblea Nacional de Atenas, en el Parlamento de Atenas, en el Congreso de Atenas, es decir, en la sede de gobierno en Atenas, Pablo declara lo siguiente: porque Dios ha pasado por alto la ignorancia de las naciones, pero ahora manda que todos los hombres se arrepientan. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de Pablo es: lo que el Padre permitió luego de la desobediencia de Adán, luego del diluvio, luego de la desobediencia de las generaciones que vinieron después de Noé, el Padre permitió que todas las naciones sean entregadas al ejército de los cielos. Ahora el Padre declara que ya eso no es legal. A partir de ahora, por el sacrificio de Cristo, ahora todas las naciones tienen que regresar al Padre por medio de Jesucristo. Y el que no lo haga tiene un serio problema. Porque antes las naciones siempre han sido del Padre legalmente, pero el Padre permitió que hiciera su rollo. Pero ahora el Padre dice, sí, pero ahora es el momento donde ya se les acabó el rollo. Por eso esa declaración del Espíritu Santo a través de Pablo tiene tanta fuerza, porque aparte la hizo en un lugar de gobierno. A diferencia de otras predicaciones, ¿verdad?, que hicieron Pedro y demás en casa de Cornelio o en el templo de Jerusalén, no. Da la casualidad que los que conocemos un poquito de historia sabemos que Atenas era el centro cultural del mundo antiguo, aun cuando gobernaba el Imperio Romano. Culturalmente o espiritualmente se dice que el Imperio Romano tenía toda la formalidad legal del derecho romano y todo lo demás, toda la parte formal, pero en esencia la cultura que el Imperio Romano extendía era la del Imperio griego o la cultura griega, de humanismo, de ateísmo, incluso de ateísmo, en otras palabras, de la mayor rebelión contra Dios. Tú no existes, tú no me importas, aquí tú no juegas. Por eso es en ese contexto, ¿verdad?, que ya entendemos más claramente que el reino de Dios es un país.
todo país tiene un territorio. Entonces, ¿cuál es el territorio del reino de Dios? Fácil. El territorio del reino de Dios es, el reino de Dios como país tiene básicamente dos territorios. Tiene un territorio que es invisible, los cielos, y tiene territorios que son visibles, la tierra. Y todo país tiene que tener, en un territorio, tiene que tener gente que viva, tiene que tener población. ¿Cuál es la población de ese país que se llama reino de Dios o reino de los cielos? Bien, en el tercer cielo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y están los seres celestiales. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? La Biblia incluso revela de que el Padre de tiempo en tiempo hace reuniones con los ángeles y toman decisiones que afectan los cielos, que a nosotros no nos corresponde saber, y toman decisiones que influyen en la tierra. Ahora, ¿cuál es la población de la tierra? Un ser humano. Cuando en Génesis 1, Elohim, Padre, Hijo, Espíritu Santo, revela, haré al hombre a nuestra imagen y semejanza y tenga gobierno en la tierra, automáticamente está diciendo, para yo administrar la tierra lo hago a través de mis hijos, alguien que tenga mi imagen y que funcione conforme a mi semejanza, lleno del Espíritu Santo, siendo hijo, siendo sacerdote y siendo un siervo que gobierna. Pero ya sabemos, Adán pecó y en vez de ejercer su gobierno, en vez de ser un Elohim, un mayordomo o un gobernador conectado con el cielo, empieza a usar esa autoridad que Dios le dio, pero conectado con el diablo. Conocemos las consecuencias. Así que, ¿la población cuál es? Los descendientes de Adán. Por eso Jesús decía, no solo soy el Hijo de Dios, soy el Hijo de Adán, el Hijo del hombre. Y dice en Juan 5:24, el Padre me dio toda autoridad por cuanto soy el Hijo de Adán, el Hijo del hombre. ¿Por qué? Porque desde Génesis 1, para que en la tierra se pueda hacer el plan de Dios, tiene que ser a través de un ser humano, es decir, un espíritu quedado con el Padre en un cuerpo o en un tabernáculo terrenal. Por eso los demonios son ilegales en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos no tienen cuerpo. Y la ley que Dios estableció en la creación es que para funcionar en la tierra necesitas un cuerpo. Por eso, para que Jesucristo pudiera restablecer todo y redimir todo, tuvo que hacerse hombre. ¿Por qué? Porque Dios dijo que para gobernar en la tierra tiene que ser un hombre, un espíritu dentro de un cuerpo. Jesús tuvo que tabernaculizarse para cumplir esa ley. Y los demonios, para molestar bastante, por eso andan influenciando a la gente o poseyendo a la gente para poder hacer su fechoría, pero conforme a ese principio. Entonces, el reino de Dios es un país. ¿Cuál es el territorio? Los cielos, la tierra, la población, pues los seres celestiales que viven en los cielos y los seres humanos que vivimos en la tierra. ¿Y cuál es el gobierno? Es el gobierno de Yahweh, Elohim. Hay dos grandes nombres que son importantísimos entender en la Biblia. Uno, Dios tiene un nombre propio. Yo me llamo Yacer, usted se llama Jorge, usted se llama Jaime, etc. ¿Cuál es el nombre propio de Dios? Yahvé o Jehová, o como se pronuncia, porque nadie sabe en la actualidad cómo se pronuncia el nombre, pero eso es lo que significa. Y cuando uno busca en la concordancia qué significa Jehová o Jehová o Yahweh, dice el que existe. Sencillamente, el nombre de Dios es el que existe. ¿Qué significa Yacer? Mi nombre, Yacer. ¿Qué significa justo? Bueno, el nombre de Dios es Jehová o Yahweh. ¿Y qué significa el que existe? ¿Sí? Pero Yahweh es Elohim, porque es el reino de Elohim, es el reino de Dios, ¿verdad? Ya decimos en español el reino de Dios, pero en el hebreo es el reino de Elohim. Elohim, ¿qué significa? Gobernador. Sencillamente, lo que Elohim significa es gobernador. Y cada vez estamos diciendo que venga el reino de Dios, estamos diciendo que venga el reino del gobernador. Ahora, ¿quién es el gobernador? Porque el pueblo de Israel cayó en esa confusión. Dijo, no, Baal es el Señor. Y Elías le decía, no, Jehová o Yahweh es el Señor. Y ellos decían, no. Y entonces los sacerdotes de Baal decían, no, Baal es el Señor. Otras palabras, ¿quién es el gobernante verdaderamente? Por eso siempre las naciones se pelean con Israel, porque Israel es el testimonio de las naciones que el Elohim verdadero, él es
el Elohim de ellos. Sí, uno de los propósitos fundamentales de la nación de Israel es que siempre le está recordando a las demás naciones que sí hay principados y potestades que influyen en las naciones, pero no tienen la autoridad porque el Elohim, el gobernador verdadero, es el Elohim de Israel. Eso no convierte a Israel en una nación más importante que las demás, es sencillamente una elección divina. Dios dijo, de todas las naciones tengo que escoger a una para yo restaurar mi plan en la tierra. Y le dice a Israel, hey, te llamé porque eran los más pequeños. Precisamente la razón por la cual cumples los requisitos es porque eres la más insignificante de las naciones. Por eso las naciones constantemente se levantan contra Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el testimonio vivo, real. Pasan los imperios, pasan los siglos, pasan los años. Israel sigue dando un testimonio con su plena existencia de que el Elohim verdadero es el Elohim de Israel. Es decir, el gobernador verdadero, el Dios verdadero es el Dios de Israel. Y uno de los nombres que Dios se place en decir, que es uno de sus nombres o de sus títulos, de sus funciones, es que yo soy el Dios de Israel. Y como la palabra enseña que el mundo aborrece a Dios, ama lo suyo y aborrece a Dios, que automáticamente aborrece a Israel. Pero resulta que la Biblia revela, creo que ya me quedan 30 segundos, la Biblia revela que nuestra ciudadanía proviene de Israel. Es decir, vamos a verlo de otra manera ahora. Entonces, Dios tiene una capital, existe todo el universo con el territorio invisible de Dios, pero hay una capital, que es el tercer cielo, donde está el trono y donde está el lugar santísimo. Y en la tierra Dios dice, ok, yo también voy a tener una capital del reino en la tierra. Se va a llamar Jerusalén y desde ahí voy a gobernar la tierra prometida y desde la tierra prometida voy a restaurar mi posesión o mi gobierno, mi poder y mi gloria en todas las naciones. Y dice, Israel, vendrán tiempos donde yo haré contigo un nuevo pacto. Y cuando haga ese nuevo pacto te voy a volver a restablecer te daré un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu y pondré mi espíritu en ti y llenaré tu corazón del temor de Dios para que no te vuelvas a apartar de mí. Y de ahí sale la iglesia. Por eso la palabra dice que nosotros ahora somos israelitas, el Israel de Dios. Por eso dice que ellos son las raíces y nosotros somos las ramas de donde salimos de las raíces. Por eso dice que nosotros somos ahora participantes de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el país que Dios tiene en la tierra. Y todo el que se suma a Israel se reconcilia con Dios. Y no puedes pretender reconciliarte con Dios como un país, como una nación. México no puede decir, yo me reconcilio contigo si primero no se reconcilia con Israel. Porque Dios dijo, yo aparto a Abraham para que Abraham sea el nuevo linaje o la nueva población o la nueva familia que tengo en la tierra. Por lo tanto, Abraham, si yo te hago mi hijo y tú entras conmigo, aunque eso no se glorifique hasta el tiempo que venga Jesucristo, todo el que está contigo está conmigo y el que está contra ti está contra mí. Por eso pelear contra Israel es defender a Jerusalén, es defender nuestra capital. Es como si tú dijeras, a ver, yo vivo en Mérida, pero están atacando la Ciudad de México. A ver, si yo soy mexicano, tengo que defender la Ciudad de México. Aunque a lo mejor vinieron extraterrestres y están atacando la Ciudad de México y nosotros en Mérida tranquilos, felices y contentos. Sí, pero si atacaron la Ciudad de México, te están atacando a ti. Si tú eres mexicano y atacan la Ciudad de México, te están atacando a ti. Bueno, como iglesia, si están atacando Jerusalén y la tierra prometida, nos están atacando a nosotros. Aunque estemos a 6.000 kilómetros de distancia o 10.000 kilómetros de distancia. Por eso, defender a Israel es defender que están atacando la capital de nuestro gobierno en la tierra. Oye, pero es que los judíos han pecado y han cometido, sí, pero eso es problema de Dios. Dios decide cómo trata con ellos, cuando trata con ellos, y nosotros mejor calladitos nos vemos más bonitos. Esa es la importancia de Israel. Por eso los que quieran salir con nosotros a la guerra, nos ven después para comentar las instrucciones. Muchas gracias. Aleluya, qué interesante, hermanos. Qué interesante. Wow. Gloria. Ahora sí que
Ahora sí que los ojos quedan cuadrados. Aleluya. Bueno, hermanos, entre tantos amigos que están aquí presentes, me agrada mucho también ver este lugar, también desde muchos años, al apóstol Jaime Martínez. Prepárate para que nos compartas también. Aquí. Dios los bendiga a todos. Dios los guarde.